Con más de 50 años de historia, el metro ha sido un vivo testigo de los cambios vividos en nuestra ciudad con el pasar de los años y como evidencia de ello, tenemos a los numerosos cambios de nombres o hasta estaciones que fueron planeadas, pero que al final por una u otra razón finalmente fueron descartadas. Hoy veremos cuáles son aquellas estaciones que han sido planeadas pero que nunca fueron llevadas a cabo, así como aquellas estaciones que han cambiado de nombre. Comenzaremos este video con la línea 1, donde encontramos a la estación medida, estación cancelada. Esta estación perteneciente a la primera etapa de construcción de la línea, formó parte de una de las fases iniciales de su proyecto de construcción y estaría ubicada entre las estaciones Insurgentes y Cuauhtémoc. Posiblemente esta estación fue cancelada, por ubicarse muy cercana a las estaciones anteriormente nombradas, La Soledad, estación cancelada, durante la fase inicial de la construcción de la Línea 1. En su paso por el mercado de La Merced se tenía planeado construir un trazo distinto al que hoy conocemos. En este trazo alterno existió la estación denominada como La Soledad, pero finalmente ese trazo fue desechado, debido a que los radios de las curvas eran inferiores a los requeridos por el proyecto y en su lugar se construyó la estación Candelaria con el trazado que hoy conocemos, Puerto Aéreo renombrada a Aeropuerto y posteriormente a Boulevard. Puerto Aéreo. Esta estación se ubica sobre la calzada Ignacio Zaragoza en su intersección con el Volver Puerto Aéreo, por lo que el nombre de Puerto Aéreo sería utilizado para la estación del metro en el proyecto ejecutivo. Tiempo después, consideró que el aeropuerto daría mejor referencia, ya que en aquel entonces esta era la estación más cercana al aeropuerto, por lo que la estación fue inaugurada con el nombre de aeropuerto. En el año 1997, esta estación es renombrada como Boulevard Puerto Aéreo, como hoy la conocemos. Esto porque ya existía la línea 5, con la cual comunica directamente al aeropuerto con su estación terminal aérea, y mucha gente llegaba a la estación aeropuerto de la línea, pensando que podrían llegar al aeropuerto a través de esta estación. Pasando a la línea 2, tenemos a la estación Buenavista, renombrada a Revolución. Durante la fase inicial del proyecto de construcción de la línea D o del metro, existiría la estación llamada Buenavista, ya que en ese entonces esa era la estación más cercana a la estación de trenes de Buenavista. Con el transcurso de las obras, se consideró que el monumento a la Revolución daría mejor referencia a la estación, por lo que la estación fue nombrada finalmente como Revolución Catedral, estación cancelada durante la fase inicial de la construcción de la línea 2. Se quería evitar, en la medida de lo posible, colocar estaciones en el primer cuadro de la ciudad, por lo que no se consideraba la construcción de alguna estación exactamente en el Zócalo, pero sí en las calles circundantes, y una de esas estaciones fue la estación Catedral. Con el transcurso del tiempo, esta estación sería descartada. Salvador, estación cancelada. Misma historia que su hermana Catedral. Se planeó esta estación esquivando el Zócalo, pero finalmente sería descartada Catedral y Salvador serían reemplazadas por las estaciones Allende y Zócalo, respectivamente, lo que nos lleva al siguiente punto. Zócalo renombrada a Zócalo. Tenochtitlán. En el año 2020, la estación Zócalo de la línea 2 del metro es renombrada como Zócalo Tenochtitlán como parte de los festejos de la conmemoración de los 500 años de la caída de México. Tenochtitlán. Este cambio de nombre no alteró el icono de la estación Boturini renombrada a San Antonio Abad. Durante el proyecto de construcción de la línea 2, apareció la estación Boturini ubicada sobre calzada San Antonio Abad, pero se consideró que el nombre San Antonio Abad daría mejor referencia y la estación fue nombrada finalmente como San Antonio Abad Coruña, renombrada a Viaducto. Esta estación se ubicaría sobre calzada de Tlalpan cerca del cruce con La Coruña, pero el viaducto se ubica igualmente cerca y daría mejor referencia, por lo que la estación fue finalmente nombrada como Viaducto Lago renombrada en Nativitas. La estación Lago sería nombrada así por una pequeña colonia aledaña del mismo nombre, pero también existía la colonia Nativitas igualmente aledaña a la estación. Esta última sería más conocida y por lo tanto daría mejor referencia a la estación Bretaña renombrada a Portales. Esta estación en un inicio sería nombrada así por estar ubicada en el cruce de calzada de Tlalpan con la calle Bretaña.
pero la colonia Portales aledaña a la estación era más conocida, y por lo tanto daría mejor referencia Héroes del 47 renombrada a General Anaya. En la fase inicial del proyecto de la línea 2, esta estación sería nombrada como Héroes del 47 por el callejón cercano del mismo nombre, pero también estaba seca la calzada General Anaya, por lo que se eligió ese nombre para la estación. Pasando a la línea 3, tenemos a la estación Zacatenco renombrada Hueri a Indios Verdes en la segunda fase de construcción de la línea 3 Norte. A finales de la década de los 70, la estación terminal sería nombrada inicialmente como Sacar por el complejo de colonias del mismo nombre circundantes a la estación. Pero en esa zona también existían las estatuas de dos tatanis aztecas en un parque local. Estas estatuas estarían hechas de bronce, y por la oxidación del mismo, estas estatuas adquirieron un color verdoso, por lo que la zona empezó a ser conocida como los Indios Verdes, y es de esta forma que la estación del metro fue nombrada finalmente como Indios Verdes, ya que así se le conocía coloquialmente a esa zona. Aunque recientemente ha sonado el caso de que una diputada de Morena propuso cambiarle el nombre a esta estación de Indios Verdes a Emperadores Micas. Esto bajo el argumento de que el término indio es un peyorativo. Ofensiva Basílica, renombrada a Deportivo, 18 de marzo. Esta estación fue nombrada así, ya que al momento de su construcción, esta sería la estación más cercana a la Basílica de Guadalupe en 1998. Esta estación es renombrada como Deportivo 18 de marzo, porque ya existía la línea 6, la cual pasaría aún más cerca de la Basílica, por lo que el Deportivo daría mejor referencia de la ubicación exacta de la estación no arco renombrada a Tlatelolco. Durante la primera etapa de construcción de la línea 3, su estación terminal se ubicaría dentro de la unidad habitacional no arco Tlatelolco, por lo que la estación tomaría el primer nombre, o sea, no arco, pero el nombre de Tlatelolco era más conocido, por lo que al final se le nombró Tlatelolco a esta estación. Martínez de la Torre, renombrada a Guerrero, en la primera etapa de construcción de la línea 3 aparecería la estación llamada Martínez de la Torre, ubicada en la colonia Guerrero, y es este último nombre el que sería más conocido, por lo que serviría para una mejor referencia, y la estación sería nombrada finalmente como Guerrero Morelos. Prenombrada a Juárez, esta estación sería nombrada así por su cercanía con la avenida Morelos, pero también existe cierta cercanía con la avenida Juárez misma, que es más famosa e importante que la avenida Morelos, y daría mejor referencia, por lo que la estación fue finalmente nombrada como Juárez Niños Héroes renombrada a Niños Héroes Poder Judicial, Ciudad de México. Esta estación es nombrada Niños Héroes desde su inauguración en el año 1970 por la avenida Niños Héroes, situada literalmente encima de la estación, pero en el año 2019, con la excusa de que de esta manera los usuarios ubicarán más rápidamente a los tribunales de la ciudad, se le agrega el Poder Judicial, Ciudad de México al nombre original de la estación y también se le agregó el logotipo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al icono de la estación Narvarte, renombrada a Etiopía, y posteriormente a Etiopía Plaza de la Transparencia. Esta estación fue planeada desde el año 1970 como parte de la primera etapa de construcción de la línea 3, nombrada así por estar situada en la colonia Narvarte. Sin embargo, por cuestiones desconocidas, esta estación no fue inaugurada, sino hasta el año 1980, 10 años después de su planeación original, y es aquí cuando se le coloca el nombre Etiopía por estar ubicada bajo la glorieta Etiopía. Pero en el año 2009, con el típico pretexto de querer acercar a la ciudadanía a las instituciones gubernamentales a través de las estaciones del metro, es que la estación es renombrada como Etiopía Plaza de la Transparencia, y de igual forma se le agregó el logotipo de línea al icono de la estación Centro, Bancomer renombrada a Coyoacán como parte de la etapa final de la construcción. De la línea 3 aparece la estación Centro Bancomer, nombrada así porque afuera de la estación se ubica el centro bancario del mismo nombre, pero las autoridades no consideraron apropiado el que una estación de metro lleve el nombre de una marca comercial, por lo que días antes de su apertura al público se le asigna finalmente el nombre de Coyoacán,
tomando como referencia a la avenida del mismo nombre, cercana a la estación, más, no a la alcaldía. Viveros renombrada a Viveros Derechos Humanos. Esta estación es nombrada Viveros desde su inauguración en el año 1983 por estar situada frente a los Líberos de Coyoacán, pero en el año 2009, bajo la misma premisa que con Etiopía, la estación es renombrada como Líberos Derechos Humanos, y del mismo modo, el icono de la estación también fue alterado, agregándole el logotipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pasamos ahora a la línea 4, donde nos encontramos con la estación Gustavo Amadero, que es renombrada a Matetín Carrera durante el proyecto ejecutivo de la línea 4, su terminal norte. Fue nombrada como Gustavo Amadero debido a su cercanía con el centro de la aquel entonces delegación, hoy alcaldía Gustavo Amadero. Pero finalmente la estación es nombrada Marín Carrera, por la colonia del mismo nombre, aledaña a la estación y que daría mejor referencia, Candelaria, prenombrada a Candelaria, Palacio Legislativo, la estación Candelaria, de la línea 1, inaugurada en 1969, es nombrada así por la unidad habitacional Candelaria de los Patos, situada afuera de la estación, y la cual sería de correspondencia con la futura línea 4, y es la estación de esta misma línea 4 a la que se le agregaría el nombre de Palacio Legislativo, por estar situada frente al, en aquel entonces, recién inaugurado, Palacio Legislativo, en el año 1981, por lo que el nombre de la estación de la línea 4 quedó como Candelaria Palacio Legislativo, del taller estación cancelada en el proyecto ejecutivo de la línea 4 apareció la estación llamada del taller, ubicada entre Fray Servando y Jamaica. Sin embargo, esta estación fue cancelada. No se sabe con certeza los motivos de su cancelación. Plutarco, Elías Calles renombradas a Santa Anita, el proyecto ejecutivo de la línea 4, su terminal sur fue nombrada como Plutarco Elías Calles, por su cercanía a la avenida Presidente Plutarco Elías Calles. Pero tras la cancelación de la estación del taller, esta estación junto con Jamaica fue reubicadas unos metros más al norte, por lo que la avenida de donde se tomaba referencia del nombre quedaba algo alejada, así que mejor se optó por usar el nombre del barrio donde estaría situada la estación llamándose, finalmente, Santa Anita. Pasemos ahora a la línea 5, donde encontramos a la estación Río Churubusco, renombrada a Pantitlán. Durante la planeación de la línea 5, existía una estación llamada Pantitlán, que se ubicaría justo en el límite de la Ciudad de México con el municipio de Nezahualcóyotl, y en el lugar donde está la actual estación Pantitlán, apareció una estación nombrada como Río Churubusco, por su cercanía con la avenida homónima, pero al final fue descartada la estación Pantitlán original y la estación con antigua llamada Río Churubusco fue renombrada a Pantitlán Francisco Saravia, renombrada a terminal aérea en el proyecto ejecutivo de la construcción de la línea 5 apareció una estación situada frente a la entrada de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual fue nombrada inicialmente como Francisco Saravia. Tiempo después la estación fue nombrada a como hoy la conocemos, o sea, terminal, esto ya que la terminal del aeropuerto daría mejor referencia, aunque para ese entonces ya existía una estación llamada aeropuerto, en la línea 1 situada a más de 2 kilómetros de la zona, Gran Canal, estación cancelada. Esta estación se ubicaría entre Eduardo Molina y Aragón, pero posiblemente fue cancelada por situarse muy cercana a las estaciones anteriormente nombradas. Guadalupe renombrada a Misterios. La estación Guadalupe fue nombrada así por su cercanía con la calzada de Guadalupe misma que te conduce hacia la vía, pero también existía cercanía con la calzada de los Misterios, y es esta última la que daría mejor referencia para la estación, por lo que fue nombrada finalmente como Misterios. Finalizando la línea 5 pasamos ahora con la línea 6 y su estación, Calzada de las Armas, estación cancelada. Originalmente, las líneas 5 y 6 iban a ser una sola gran línea de metro, que recorrería, de punta a punta, el norte de la ciudad, desde el oriente, con los límites con el municipio de Neza, hasta el poniente, con los límites del municipio de Tlanepantla, y la estación terminal norte de esa línea sería denominada como Calzada de las Armas por su cercanía al mismo tiempo.
Después el proyecto sería dividido en las dos líneas que hoy conocemos y la terminal definitiva de la línea 6 sería la estación. El Rosario descartando a la estación, Calzada de las Armas, Azcapotzalco renombrada, Armas Capotzalco años en el futuro, con motivo del 40 de la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2014, se le agregaron las siglas de la AMA al nombre de la estación, quedando de esta forma como Bamas Capotzalco. Este cambio de nombre no alteró el icono de la estación, Ferrería renombrada, a Ferrería Arena Ciudad de México. Esta estación es inaugurada en el año 1983 con el nombre de Ferrería, por estar situada cercana a los antiguos rastros de la ex hacienda de Ferrería, pero en el año 2012 se inauguró la Arena Ciudad de México en los terrenos que ocupaban los rastros y se le agregó el nombre de Arena Ciudad de México al nombre original de la estación del metro, quedando el nombre compuesto de Ferrería Arena Ciudad de México. Industria renombrada a Norte 45. Cuando este tramo de la línea 6 aún formaba parte de la línea 5, aparece la estación Industria, que posiblemente fue nombrada así por estar rodeada de naves industriales, pero se decidió nombrarla finalmente con el nombre de la calle aledaña, para dar mejor referencia de la ubicación de la estación, siendo finalmente llamada como Norte 45. La villa renombrada a la Villa Basílica cuando se inauguró el tramo norte de la línea 3, en el año 1979. Una de sus estaciones fue nombrada como Basílica, ya que en aquel entonces esa era la estación más cercana a la Basílica. Pero en el año 1986, tras la extensión hacia Martín Carrerer de la línea 6, sería esta línea la que pasaría aún más cerca de la Basílica, pero la estación Basílica conservó ese nombre hasta el año 1998, cuando es renombrada como Deportivo 18 de Marzo, y la estación, la villa de la línea 6, es renombrada a la Villa